¿Qué tal, alumnos? En esta ocasión vamos a ver solo las civilizaciones mesoamericanas en el periodo preclásico. La siguiente semana veremos el periodo clásico, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar solo en el periodo preclásico y en las civilizaciones que surgieron en este, así como en la civilización olmeca y zapoteca. Así que vamos. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a dejar de lado las civilizaciones y el área andina y nos vamos a pasar a enfocar solamente las civilizaciones y la región de Mesoamérica, exactamente en el periodo preclásico. Recordemos que Mesoamérica se encuentra debajo de Aridoamérica, que se caracterizaba por tener suelos desérticos. En cambio, Mesoamérica tiene suelos muy fértiles que propiciaron la agricultura. En la línea del tiempo vamos a enfocarnos solamente en el preclásico. Vamos a dejar de lado el clásico y el posclásico y nos vamos a enfocar del 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo, donde acaba el periodo preclásico. Nos vamos a dar cuenta que recordemos que los soles significan el surgimiento de ciertas civilizaciones y la luna la desaparición de alguna civilización. En el 1200 a.C. surge la civilización olmeca. En el 500 a.C. la civilización zapoteca. En el 400 a.C. desaparece la civilización olmeca, dato muy importante. Y en el 100 a.C. surge la civilización teotihuacana. Por lo tanto, las grandes culturas de Mesoamérica, olmeca, zapoteca y teotihuacana, surgieron en el periodo preclásico. Hoy sabemos que ese periodo formativo dura por lo menos unos 20 siglos y que hubo una lenta evolución. Creció aceleradamente la población de Mesoamérica, bastante rápido. No se sabe con precisión debido a qué, pero se cree que por las superficies cultivadas, el invento de nuevas técnicas en la agricultura, el desarrollo de variedades de maíz que producían mazorcas más grandes. Y a medida que los grupos humanos y las ciudades iban creciendo, las sociedades distinguían varios grupos, que el de los gobernantes y el del pueblo. Por lo tanto, vamos a pasar a ver la civilización con la que empieza el periodo preclásico y la que es representante de este periodo, la más importante. La cultura olmeca se conoce como la cultura madre de todas las demás culturas mesoamericanas que aparecen tiempo después. Cuando se excavó en medio de la Ciudad de México para desenterrar el templo mayor de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, se encontró esta escultura con forma de máscara, muy diferente al arte mexica, por lo que se supo que se trataba de una civilización diferente y más antigua. Los tres asentamientos más importantes de la civilización olmeca fueron los Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Es importante saber que los olmecas no se llamaban a sí mismos olmecas, sino que este término fue acuñado por los arqueólogos de nuestro país hace aproximadamente 100 años, y olmeca es de origen náhuatl y significa gente de hule, y no porque pudieran estirarse como el señor fantástico, sino porque vivían en esta región de México, entre lo que hoy son Veracruz y Tabasco, donde hay muchos árboles de hule. Lo que conocemos de ellos es gracias a la arqueología. El estilo de arte olmeca se distingue porque las proporciones de los rostros de las esculturas suelen ser muy naturalistas. Es decir, los cuerpos buscan apegarse a la realidad, a cómo es un humano. Por lo que vemos que las características que tienen en común estas esculturas son los labios caídos y los ojos de carácter mongol. Aparte, se creía que intentaban representar hombres jaguares. Y también cabe decir que no todas sus esculturas eran las cabezas. Sin embargo, pues era lo que más se le reconoció a la cultura olmeca. También es importante decir que no intentaban estilizar tanto sus esculturas como las de las civilizaciones posteriores, como la maya o la azteca. ¿Okay? No se sabe con exactitud a quiénes representaban esas cabezas. Puede ser que a jugadores de pelota, aunque lo más probable es que sean retratos de gobernantes, porque algunas se encontraron puestas encima de tronos, por lo que su arte se manifiesta a través de un gran dominio de técnica de la escultura y el tallado. Miren cómo definen los ojos, la nariz, cómo definen bien toda la escultura de la cabeza. Por lo tanto, se piensa que esto bien podía ser para representar jugadores de pelota o gobernantes. Pero, ¿juego de pelota? ¿Acaso jugaban fútbol? Pues en sí no, el juego de pelota también lo inventaron los olmecas.
La pelota de hule más antigua se encontró en el sitio arqueológico El Manatí. Y para crear las pelotas, los olmecas mezclaban el látex de los árboles de hule, los que vimos hasta hace ratito, con la savia de la planta llena, que contiene azufre. Y así volvían resistente y durable la pelota. El juego de qué se trataba, lo que tenían que hacer era lanzarla entre unos anillos de piedra, estos de aquí, y para marcar un puntaje. Ellos pensaban que los ganadores del juego de pelota iban a ser protegidos y apoyados por los dioses, aunque en realidad existe una duda entre si los que ganaban eran los sacrificados o los perdedores. ¿Tú qué crees? Porque eso, así como viste, un grupo, ya sea el ganador o el perdedor, era el que iba a ser sacrificado. Bien podía tener el honor el que ganaba o tal vez la deshonra el que perdía, ¿verdad? Y para ellos no solo se trataba de un juego, sino era un ritual religioso e importante que tenía como propósito seguir dando lugar a los amaneceres, mejorar el clima y las cosechas. Por lo tanto, no simplemente era un juego, era algo religioso e intentaban que todo estuviera bien en la ciudad. El sistema de numeración. Seguramente sabes que existe el sistema de numeración maya a los que se les atribuye uno de los primeros usos del número 0, como el que está mostrando aquí. Sin embargo, estos números los retomaron de la cultura olmeca. Exacto, de la cultura olmeca. Ahí podemos ver una gran influencia. Se piensa que de ahí tomaron el número 0. Porque se cree que en algún punto de la historia, quizás por el año 1000 a.C., los olmecas desarrollaron la numeración vigesimal. Las pirámides que construyeron las grandes civilizaciones mesoamericanas las inventaron los olmecas, aunque ellos las empezaron a hacer solo de tierra, no de piedra. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas con los que se comerciaban, tanto entre ellos con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas o de igual forma con pueblos alejados geográficamente. Los objetos de intercambio principalmente eran el cultivo de maíz, del frijol, calabaza, cacao, entre otros. Obtenían buenas cosechas en los márgenes de los ríos. Es decir, mientras más cerca estábamos del agua, mejor crecen las plantas, ¿verdad? Además, practicaban la caza, la pesca y la recolección. Por la ubicación de esta cultura, la cual era muy húmeda y llena de pantanos, era muy favorable entonces la agricultura. Y aparte de que habían lluvias muy abundantes en esa zona, crecían los ríos y pues esto generaba mejor cultivo de plantas. Por lo tanto, podemos deducir que los olmecas fueron una civilización que sobrevivió gracias a la agricultura con una base económica muy importante. La organización social. La organización social de los olmecas fue estratificada en dos divisiones importantes, el gobierno y el pueblo. ¿Okay? Pero ¿cómo estaba compuesto? Pues la política del gobierno olmeca estaba compuesta por los sacerdotes, por los guerreros y por los gobernantes. Además, el pueblo estaba compuesto por campesinos y artesanos, que eran la mayoría de las personas, y vivían en simples aldeas. Ya que la cultura olmeca fue la primera civilización en Mesoamérica, se especula que tuvo muchos logros mesoamericanos. Como en primer lugar, en el seno de su cultura, se reconoce que los olmecas desarrollaron el calendario y la escritura. El calendario olmeca es considerado como la guía básica para el manejo y la utilización de los principios astronómicos. ¿Para qué se guiaban? ¿Para qué desarrollaron la astronomía? Bueno, pues primero para ubicarse geográficamente y también para para predecir el clima y mejorar las cosechas. Es decir, tenía un propósito. Inventaron dos calendarios, el primero uno lunar de 260 días con 13 meses y el segundo de 365 días como el de nosotros, pero este tenía no 12 meses sino 18 meses, por lo que tenían un gran avance cultural.
en la escritura. También en 2012 se descubrió que había una inscripción que databa del año 900 a.C., la cual superaba en la antigüedad la escritura zapoteca, y por lo tanto se reconoció que la escritura olmeca es la más antigua de América. En cuanto a las representaciones artísticas, relucía con importancia los objetos de lujo que resaltaban, como las figurillas de piedra verde, los espejos de matita, adornos de hueso, concha y piedras semipreciosas. Por lo tanto, podemos estar seguros y corroborar que la civilización olmeca se trata de la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas, por todo lo que acabamos de ver, por todo el avance cultural, filosófico, artístico que acabamos de presenciar, también en su economía y en la organización social. Que esto es una civilización que tuvo un gran desarrollo en todos los sentidos, porque construyeron edificios ceremoniales y conformaron su sociedad y dominaron esta técnica del tallado y la escultura que vemos. Bueno, los principales dioses de los olmecas, entre sus principales dioses destacaban el jaguar, el espíritu de la lluvia y serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Entonces podemos entender que ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creían en varios dioses, no solo en uno. En cuanto a las ideas mitológicas, ellos creían que el universo se dividía en niveles: el mundo humano, el paraíso y el inframundo. Por lo tanto, tenían estas nociones de la realidad. Aparte, en las ideas mitológicas estaba muy presente la serpiente emplumada. En San Lorenzo, desde el año 1200 a.C. hasta el 900 a.C. fue el área donde comenzó el desarrollo de esta civilización. Sin embargo, fue abandonada en el año 900 a.C. aproximadamente. La destrucción de los monumentos de San Lorenzo fue alrededor de los años de 950 a.C. y se cree que fue a causa de rebeldía interna, es decir, guerra civil dentro de la ciudad, por lo que la venta pasó a ser un centro olmeca importante hasta los años 400 a.C. y migraron desde San Lorenzo hacia la venta, también debido a cambios ambientales, se piensa. En el transcurso de su desarrollo, los asentamientos aumentaron de tamaño y complejidad hasta llegar a tener un gran poder. Por lo tanto, hubo luchas de poder entre estas civilizaciones, y se piensa que fue una de las causas por las cuales la civilización olmeca llegó a perecer. ¿Por qué otros motivos se piensa que desapareció la cultura olmeca? Algunos han dicho que la desaparición se debe, como hemos ido abordando, por las guerras civiles, y esto se piensa que disminuyó la población de las ciudades. También es posible que haya sido debido a cambios ambientales muy serios, incluyendo el curso de los ríos, lo que afectó la agricultura, y vemos que la agricultura era la base económica de la cultura olmeca, es decir, que sin agricultura, pues es obvio que la cultura olmeca decayera, ¿verdad? Entonces se piensa que también, aparte de las guerras civiles, el cambio climático propició su desaparición, por lo que también se piensa que algunas otras razones pudieron ser erupciones volcánicas que hicieron que los habitantes huyeran de la venta en el año 400 a.C. Por lo tanto, en el año 400 a.C., la civilización olmeca llega a su fin. Sin embargo, la influencia que tuvo fue enorme. Y podemos ver en el área verde todo el espacio geográfico donde los historiadores han identificado ciertos rasgos culturales parecidos al de la civilización olmeca, es decir, su influencia abarca una gran parte de Mesoamérica. Por lo tanto, se le conoce como la cultura madre por haber heredado todos sus conocimientos a las futuras civilizaciones. ¿Qué tal, alumnos? Si llegaron hasta aquí, los felicito. Espero que esto les haya servido mejor para entender toda la historia del preclásico. Hasta luego.